Esta es la hora que el profe Morales dedica a Venezuela y a Noel Alejandro Leal, un amigo de tantos años que nos viene anticipando lo que va a ocurrir. Y siempre ocurre. Tiene una visión clara, perfecta, de cómo se mueve el socialismo, cuáles son sus consecuencias y a dónde nos lleva todo esto. Hoy es viernes por la noche, así que si hay alguna cosa que pase en el medio hasta el domingo a la 1 de la mañana, pedimos disculpas, porque me cuido para cuidarte. Seguimos en pandemia, seguimos trabajando desde casa y armamos los programas con anterioridad para que en la radio puedan dejar todo perfecto. Así que ya saben, cualquier cosa que pase en el medio lo hablamos la semana que viene. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Bien, ya Venezuela tiene 4 países a los que se puede viajar. Siguen restringidos los vuelos domésticos, pero no hay problema en ir a Turquía, República Dominicana, México y a Irán. Lo único que se puede es hacer vuelos cortos hasta Los Roques. Después, en el país no se viaja, pero afuera sí viajamos. Y de afuera viene gente, como el canciller de Irán, que está paseando por allí. El canciller de Irán y su presencia en Venezuela en estos momentos. Porque lo más interesante de todo esto es eso, en estos momentos. ¿Y por qué? La presencia del canciller de Irán se basa más que todo en una frase, en un discurso emitido hoy. Es una frase que devela y identifica el problema y encuadra dentro de la realidad que está sucediendo en el mundo. Porque hay que entender una cosa, lo que sucede en los Estados Unidos altera el mundo. Siempre se ha dicho en economía que cuando los Estados Unidos se estornuda, el planeta tiene gripe. Pero Estados Unidos está en estos momentos pasando por un infarto. Imagínense lo que está viviendo el resto del planeta. La visita del canciller iraní está en el marco de una frase en este momento, en este lugar, y su importancia. Él dice que la hegemonía de Occidente ha llegado a su fin, que ya Occidente no podrá imponer, de acuerdo a él imponer, el esquema de la defensa de cómo se interpreta la acción ciudadana. En 1998 yo expliqué que Venezuela entraba en un proceso neocomunista, un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Eso por supuesto no se entendió, mucho menos en el país donde lo ideológico se toma a chiste y es banalizado constantemente por toda la estructura política comunicacional del país. Este es el único país que rechaza la política de verdad y nada más abraza la politiquería estúpida y la gente le aplaude la gracia a su liderazgo político. Entonces, la política de verdad tiene basamento ideológico y nosotros entrábamos en 1998 en la parte activa de este proceso. Entrábamos por una cantidad de asuntos que ya hemos ido señalando en situaciones anteriores. Pero este detalle de venir a cumplir, porque a esta gente le gusta mucho la parte simbólica de todo este tipo de cosas, venir a cumplir aquí en Venezuela, en este momento donde ellos tienen la absoluta seguridad de lo que sucedía en los Estados Unidos, cuadrar perfectamente la visita para este momento, para poder emitir este mensaje. Eso tiene a la gente que preocuparlos y llamarles mucho la atención sobre lo que significa esta realidad. Un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, dentro del marco para convertir a Venezuela en lo que es, en una cabeza de playa de esta guerra contra Occidente. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de la responsabilidad de Venezuela en toda esta situación y
esa frase en este momento manda un mensaje que tiene que hacer que cada ciudadano venezolano lo comprenda. Llegamos hasta aquí por una increíble responsabilidad de haber banalizado lo ideológico y de haber vestido de democracia la imposición de esta tiranía comunista. Una tiranía comunista asociado a lo peor del planeta, asociado a todo un movimiento para la destrucción de Occidente, para matar la libertad. Asunto que no es nuevo y hay que recordarlo mucho más allá de la definición que expliqué en el 98. Nosotros tenemos que entrar y comprender aquella afrenta de Hugo Chávez paseando con Saddam Hussein por las calles de Bagdad, cuando existía todo un bloqueo real, un bloqueo militar a la zona. La gente tomó eso como gracia y se fue olvidando y se fue banalizando cada una de estas cosas. La gente no termina de comprender la penetración de los distintos clanes y agrupaciones musulmanas de todo tipo, de toda índole, económicas, terroristas, mixtas, en la estructura política venezolana. Nadie está tomando en serio esa realidad y esa realidad hizo posible mucho de este gran desastre a nivel mundial. ¿Por qué? Y eso es otra cosa que tampoco se logra comprender. La cantidad de dinero sustraído de las arcas venezolanas, dinero que nunca entró a Venezuela, pero Venezuela sí produjo, debido al gran boom petrolero, es algo que solo se puede medir multiplicando planes Marshall. Es realmente absurda la cantidad de dinero. Y no la tienen cada uno de los que han sido beneficiados por la revolución. Y muchas veces hablamos de que mucho de ese dinero está listo para ir generando la retoma del proceso revolucionario si aquí sucede algo. También vemos cómo ese dinero fue utilizado para irrumpir políticamente en distintos países del continente. Y creíamos que nada más es su continente. Creíamos mellar nada más eso. Y no terminamos de entender cómo eso fue arropando y penetrando la estructura política de los Estados Unidos, tal como está arropada la estructura política española, griega y más. Cuando Chávez comenzó con aquel programa de aceite, petróleo para los barrios de Nueva York, y todo este tipo de estructuras ligadas a lo que fue el grupo de Boston después del 11 de abril del año 2002, fueron tendiendo puentes y relaciones no santas entre la estructura política norteamericana y el proceso revolucionario en general, abriendo espacios para que mucho de nuestro dinero hiciese cosas realmente imposibles, que hoy pueden estar en la huella de toda esta inmensa situación política que se está viviendo en los Estados Unidos, por más ridículo que parezca. ¿Y cómo se logró eso? Debido a la increíble responsabilidad de Venezuela ante esta realidad. Hoy, la visita del canciller de Irán y esa frase en este momento certifica esa realidad. Matar a Occidente, el objetivo. Venezuela, el arma. Él dijo también que Estados Unidos está del lado equivocado de la historia. Y agregó, si decide cambiar su política, su enfoque del mundo, podemos tener un mundo mejor. Un mundo socialista. Un mundo... No solo es el mundo socialista. No, tú sabes que no es el mundo socialista, es el mundo bajo la ley islámica, que es lo único que ellos aceptan. Quien quiera creer otra cosa, agarre el Corán y pégueselo en la cabeza para que deje de ser tan idiota. Entonces, esa es la realidad, es el mundo que ellos van a aceptar. No hay otro mundo para ellos, no existe otro mundo para ellos. Ellos dejan que las cosas se utilicen porque todo lo que se utiliza que vaya a debilitar, a socavar la institucionalidad que hace posible el mantenimiento de una sociedad libre, es lo que a ellos les conviene. Entonces, por supuesto, todo eso va a ser financiado, todo eso va a ser estimulado, y esa es la parte de cómo la progresía va a ser la primera víctima de el momento en que el fundamentalismo islámico venga a reclamar lo que le pertenece porque lo pagó. Entonces, en ese momento es cuando ya es muy tarde la reacción. Ya es muy tarde la reacción porque, por supuesto, todas las barreras, tanto institucionales como lógicas, se perdieron. La lógica se perdió hace mucho tiempo. Pues todo esto ha ido matando cada una de estas situaciones y por eso encontramos
hoy un mundo que todavía no termina de comprender lo que sucedió y por qué sucedió. Y hay mucha gente que quiere seguir banalizando esto en cuestión de una elección y no entender qué es lo que lo que de verdad se definía, hacia dónde va a ir el mundo. Lo cierto de todo este tipo de situaciones como tal es que el planeta está avanzando en un firme deterioro de lo que nosotros conocemos como el mundo libre. El mundo libre se ha ido tan estupidizando e infantilizando que perdió sus barreras lógicas. Para lograrlo se hizo un trabajo fundamental muy importante. Una de las cosas más crueles que le hicieron a la gente fue aquella tesis asquerosa y mentirosa del fin de la historia, de la muerte de las ideologías, porque eso permitió que las barreras naturales de defensa contra el socialismo, contra el comunismo, contra el marxismo, contra el progresismo, desaparecieran y que las sociedades se estupidizaran a niveles realmente increíbles y aceptaran lo que es absolutamente antinatural y antilógico. Simplemente se aceptó lo que hace imposible que se funcione. Entonces, al existir eso, las sociedades fueron permitiendo que sus instituciones se fuesen debilitando. Y hoy, de repente nos vimos que frente a esa debilidad gigantesca, como habíamos dicho hace tiempo, estaba un hombre que era escudo y espada frente a este ataque a Occidente. Hoy este hombre está siendo víctima frontal de este ataque con la estructura, con el resultado electoral que estamos viendo. Un resultado electoral que a todas luces se ve altamente manipulado. Ya vamos otra vez a la presencia de Venezuela en esta historia. Lo que vivió los Estados Unidos la noche de martes para miércoles, irse a dormir y amanecer con todo volteado, Venezuela lo ha vivido constantemente desde el año 2004. Despertar y ver que los números cambian, se voltean, las situaciones son simplemente distintas y a los cuales le encuentran muchísima lógica los que quieren seguir defendiendo lo que está sucediendo. Venezuela lo vivió, se llama fraude, es fraude, pero simplemente en Venezuela se ocultó, se banalizó, tal como se está haciendo hoy en los Estados Unidos. La situación es realmente delicada, realmente preocupante. Y las sociedades, si no logran enseriarse un mínimo para comprender lo que está sucediendo, simplemente van a perder su libertad. Porque lo que se juega es eso, la libertad. Así de simple. El canciller venezolano, en su reunión con su par iraní, dijo que no habían comprado misiles a Irán. Y eso ya lo había desmentido antes. ¿Por qué volver a desmentirlo? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, el asunto es que ni siquiera hay que comprarlos, ¿no? Para eso Irán perfectamente bien y los coloca sin necesidad. Yo, toma ahí, te los pongo a consignación, como lo hizo la Unión Soviética con Cuba en su momento. Claro. Esto es muy, muy preocupante porque después de Venezuela, este señor iraní se va a Cuba y después va a ir a Bolivia a la toma de posesión del nuevo presidente boliviano. Sí. Entonces hace el recorrido completo. Hace su recorrido completo, formal e institucional en los países que buscan, más que todo, desafiar la relación con los Estados Unidos. Relación con los Estados Unidos, sí, el presidente Trump mantiene su posición, ¿no? De presidente. Pero en una posición donde Biden fuese presidente, tenemos ya muy claro qué ha dicho Biden con respecto a Irán, de volver al acuerdo nuclear, de permitir que Irán restablezca las exportaciones de combustible hacia Venezuela, de sumarse a Europa en la visión de Irán como un país que puede colaborar al entendimiento del problema del Medio Oriente. Estamos hablando del Irán que tiene como meta
la destrucción de Israel. ¿Ok? Eso es lo que Joe Biden acompaña. Entonces, por supuesto, el canciller iraní va a continuar su periplo en los países donde el Foro de Sao Paulo tiene toda la fuerza correspondiente, entendiendo esas estructuras. Pues el Foro de Sao Paulo es una estructura de partidos de izquierda radical, de partidos comunistas y el narcoterrorismo, unido al proceso, en este caso la representación del canciller, al proceso de la revolución islámica fundamentalista. Si pueden ver el hilo, neocomunismo fundamentalista, creo que ahí estaba clarito, ¿no? También la vicepresidente Delcy Rodríguez se reunió el jueves con el embajador de Qatar en Caracas para fortalecer lazos de cooperación. Alianzas en el ámbito jurídico, académico, de intercambio, no sé de qué, pero bien, también Caracas y Doha con cooperación bilateral. Sí, ahí hay que entrar en otra de las etapas del problema musulmán, si bien estamos hablando de un país gobernado por sunitas, el objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? La situación es delicada, la situación es muy, muy delicada. Venezuela toma un espacio realmente peligroso, ¿no? Y la gente no recuerda porque aquí, repito, todo esto se toma chiste. Aquí en la visita de un emir, no recuerdo quién, perdonen, Maduro se refirió en el medio de la conversación, Venezuela está a punto de convertirse, a paso de convertirse en una república islámica. Con total frescura. Lo cierto es que, con total frescura, la gente por supuesto no lo toma en cuenta. La realidad es que, por supuesto, estamos muy lejos de eso. Lo que pasa es que la revolución islámica avanza a una velocidad realmente impresionante. Hoy que vemos esta situación tan delicada que ha vivido Europa un poco antes de las elecciones, en general con una serie de ataques sincronizados por ciertas estructuras del Islam radical, a medida de que eso se levante y tome cuerpo, con unos Estados Unidos tan debilitados, si se le arrebata la presidencia al presidente Trump a través de este fraude, ¿quién va a salir a salvar de nuevo Europa de sus pecados? Es un asunto para preguntarse, porque es un asunto realmente delicado, porque estas historias tienen ciclos, ¿no? Se repiten constantemente. Pero esta vez quizá no haya cómo ir a rescatar a Europa de su estupidez. También el jueves pasado, San Vicente y las Granadinas lograron la reelección del primer ministro González. Venezuela feliz porque, obvio, miembro central de la Comunidad del Caribe, del CARICOM, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA y todo eso, continuarán jugando un rol fundamental en la integración del Caribe. Sí, el rol lo seguirán jugando porque ellos no pueden pagar la factura vieja de la negociación petrolera. Ahorita no les despachamos petróleo, pero como todos ellos hay que mantener un poquito el silencio con respecto a cuánto petróleo de verdad le entró, cuánto petróleo realmente justificaron en el interno, y nunca se sabrá cuánto petróleo triangularon. Entonces, por supuesto, es un negocio que queda todos en acuerdo y todos felices dentro del marco de la democracia latinoamericana. Y allí van a tener ahora las parlamentarias, ¿no? Antes de el 5 de diciembre empiezan. Bueno, el 6 de diciembre es el día fijado por el gobierno para esta parte del teatro, ¿no? La oposición tiene una consulta virtual, presencial, campestre, una cantidad de cosas que tiene varios días y etapas para su realización. Los dos espectáculos son realmente mediocres, son realmente absurdos. Un espectáculo tiene un peso específico, que es el espectáculo que brinda el gobierno. ¿Por qué? Porque está amarrado al librito ridículo.
El librito ridículo dice que tiene que haber elecciones parlamentarias porque empezando el mes de enero, la actual composición de la Asamblea Nacional vence periodo de acuerdo al librito ridículo. Allá las especulaciones y lo que quieran hacer la estructura de oposición en este momento representada por el guiado y el centro de gobierno que está en Madrid. Entonces, basado en el librito ridículo, el gobierno está en la obligación de hacer elecciones. Esas elecciones serán acompañadas por un porcentaje realmente ínfimo y ridículo de la población, más o menos el mismo porcentaje, quizá un poco menos del que participó en las elecciones del 2005 de Asamblea Nacional, que fueron validadas luego por la oposición. Es decir, si es por el gobierno, ellos simplemente van a hacer lo de siempre: una payasada, un teatro, esta vez con otro tipo de actores principales, no los actores tradicionales, pero la cochinada será exactamente la misma. Con eso no hay mayor novedad. La gracia está en la consulta absurda que se plantea a la oposición, donde le mienten nuevamente de una manera descarada al país y le dicen, por ahí leyendo uno de los absurdos, que esta disposición, esta consulta es vinculante. ¿Vinculante qué demonios? Absolutamente a nada. Es increíble que se quiera someter al país a esta ridiculez para someterlo en el chantaje. Porque lo que quieren es someter al país al chantaje. Si tú no nos acompañas a nosotros, no va a haber salida a esto. Entonces el país, en su desesperación, puede aceptar ese tipo de situación. Hay algo que nos vuelve ahorita a la situación interna de los Estados Unidos y tiene que ver mucho con esto, que es la incertidumbre. La incertidumbre hace que las sociedades, cuando la incertidumbre es política, hace que las sociedades en su necesidad de respirar, en su necesidad de tener algún tipo de paz, de desahogo, frente a esta situación de que no sabes qué es verdad, qué es mentira, qué se hace, cómo conseguir futuro, cómo avanzar en algún sentido, llega la aceptación a cualquier cosa que más o menos te diga por ahí es. Entonces, esa es la base de lo que está jugando la revolución con este juego particular de la consulta. Se utiliza a la oposición para validarla de nuevo gracias a un proceso de incertidumbre. La gente se queda con la duda: ¿será? Bueno, en realidad no pierdo nada yendo a participar. Y sí pierdes mucho, porque les vuelves a entregar tu voz, tu opinión, tu representación a los camaradas del régimen. Se pierde el país. Y es lo que se ha hecho constantemente: ir perdiendo el país, voto a voto, firma a firma, democráticamente. Venezuela ha sido entregada al imperio del absurdo de manera democrática. Suponiendo que yo quiera votar a este llamado que hizo el guiado, ¿hay alguna forma, seguro, de saber quiénes lo acompañaron? ¿Y las represalias? Fíjate, las represalias pueden haberlas, pero en realidad eso ya no tiene importancia, porque ya el miedo está sembrado. Entonces, claro, como el miedo se sembró, se justificó muy bien con la estructura del Maíz Santa, la gente de por sí sabe que esas cosas pasan. Y mucha gente va y lo repite: ya yo firmé, ya yo lo hago otra vez. Porque la gente no tiene mayor conciencia, ni le importa mucho absolutamente nada de eso, y pierden la noción de lo que realmente importa. Lo que realmente importa es esto: revalidar nuevamente la estructura que ha hecho posible que se vista de democracia todos estos años, esta desgracia. Y es ahí hacia donde la gente tiene que despertar. Por eso es que siempre a mí me gusta que la gente identifique el fondo del problema para poder avanzar, porque muchas veces nos quedamos en ciertos efectos de cada una de este tipo de situaciones. Aquí lo preocupante de esta nueva payasada es la necesidad que tiene esa estructura política, dado que no puede participar en el chiste de la Asamblea Nacional, el chiste de las elecciones propuestas por el gobierno, buscar algún tipo de manera para continuar con algún tipo de legitimidad. Esta legitimidad le puede validar el inútil gobierno en el exilio, le puede validar cualquier otra cosa, pero la gracia es intentar conseguir algún tipo de legitimidad para poder seguir diciendo que ellos son la representación
formal de la oposición venezolana. Entonces, ¿qué tendríamos? El gobierno que se hace su oposición ya no prêt-à-porter, sino de diseñador, una cosa más formal, que es la que va a quedar en la Asamblea Nacional, y la oposición prêt-à-porter quedará allí en un limbo esperando decidir, vámonos al exilio y armemos un gobierno en el exilio. No hay nada más inútil que un gobierno en el exilio. Aquí hay gente tan pendeja que creen que eso tiene algún tipo de función o importancia. Les recuerdo que Taiwán es el gobierno en el exilio de China. Sí. Okay. Noel, hay algo que venís diciendo desde hace tiempo y hay mucha gente que ya se ha dado cuenta. Distraerse con noticias que no tienen nada que ver. Y en esa cortina de humo, perder lo más importante. No pierdan tiempo con las noticias de si salió a pasear, si se compró un vestido, si gastó dinero. Y he leído ya varios comentarios de personas que dicen, son cortinas de humo, y cuando nos dimos cuenta, perdimos el foco de lo principal y ya es tarde. Eso. Y eso lo venís diciendo hace mucho tiempo. Mucho, por eso es que siempre lo importante, y es por eso es que es tan importante hasta despersonalizar la situación. La gente tiene que terminar de despersonalizar la situación. Fíjate que aquí, en mi país, cuando la gente se quiere salvar a la estructura opositora, decían, no, Ramos Alú, Borges, esos son basura, no me metas en ese saco a Leopoldo López. Ahora Leopoldo López es la basura y aquello es más basura. Siempre fueron lo mismo. ¿Por qué? Porque no se termina de entender que no hay que personalizar, hay que despersonalizarlo y entender lo que son. Son el cáncer que han hecho posible esta desgracia. ¿Por qué? Porque desde el año 2004 es inviable, demostrado académica y científicamente, el sistema electoral en Venezuela. Pero más allá de eso, desde la llegada del proceso constituyente de 1999, todo lo que se ha vivido en Venezuela, jurídico, legislativo, electoral, no es más que un solo teatro. ¿Por qué? Porque aquí se abolió el Estado de Derecho en el proceso constituyente de 1999. Es decir, todo lo que hemos vivido es un absoluto teatro. Un teatro que la gente tiene que empezar a preguntarse cómo fue que se logró. Bueno, no se logró solo gobierno, se hizo con la ayuda de eso que se llama oposición. ¿Y cómo lo logró eso que se llama oposición? Gracias al soporte, al aplauso, a la consecuencia de una población increíblemente infantilizada y con un deseo impresionante de mentirse, que no logra entender lo que vivió, lo que está viviendo, y menos logra entender lo que está sucediendo en los Estados Unidos, aunque le traiga ese sabor a déjà vu constante. Lo cierto de todo este tipo de situaciones es que como no queremos ver el fondo, el problema, y el problema es ideológico, no se termina de aceptar lo que está sucediendo. Y constantemente se generan bombas vacías, chismes, necedades, que es esa cantidad de árboles que no te dejan ver el bosque. La gracia está allí, el problema está allí. Nos sigue atacando, nos va a carcomiendo, y todavía la gente quiere mentirse, quiere banalizar las situaciones, quiere regodearse en un chisme y no atender a lo importante. Pero no has predicado en el desierto. Muchas personas ya están alertando a otros de esto. No pierdan el foco. Noel, ¿qué hay de importante en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha determinado que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte? Por lo menos así se lo hicieron saber la fiscal Bensouda a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Bueno, lo que pasa es que la Corte tiene que cubrirse de alguna manera frente al informe que había hecho por la Comisión Ad Hoc de la ONU con respecto a los derechos humanos, a la Comisión de Hecho, que el informe es extremadamente claro y contundente en sí. Entonces la Corte no podía obviarlo.
Simplemente ya el descaro iba a ser decir, mira, no ha pasado nada. Es mentirita, este informe no. Por supuesto, ellos tienen de alguna manera que asumir ese informe. Y eso es esta expresión, porque hasta ahora simplemente es una expresión por parte de la fiscal de muy dudosa reputación, con respecto a esa situación, es simplemente la obligación ante el hecho de lo que significó ese informe. Eso importa para el expediente Venezuela. Okay. ¿Eso trae solución al problema de Venezuela hoy? El más mínimo, ninguno. Pero importa para el expediente de Venezuela y para el expediente de lo que significa lo que ha vivido Venezuela para el mañana, y lo que suceda en Venezuela tenga algún tipo de explicación y soporte. Solamente como expediente. Para la solución del problema de Venezuela, en la actualidad, el más mínimo. Pero hay algo importante, porque Tarek William Saab afirmó que sancionará a quienes cometan violaciones de los derechos humanos. Entonces ya es una tranquilidad. Volvemos a recordar las distintas masacres carcelarias en el estado donde él era protagonista. Gobernador, él fue el protagonista de la masacre. Bueno, eso creo que está guardado en alguna gaveta. O sea que lo fundamental de esto es que en un expediente quede asentado que ya se avanza a la fase 3 y que Venezuela viola los derechos humanos. Solamente eso. Viola los derechos humanos a nivel de crimen de lesa humanidad, que eso es una cosa muy importante de entenderlo. Como aquí no se quiere comprender el daño, ¿no? Aquí todo se banaliza. Volvemos a recordar, el Maizanta es apartheid es un crimen de lesa humanidad. El informe en cuestión que presentó esta comisión ad hoc de la ONU, el cual es lo que obliga a esta expresión por parte de la Fiscalía, expresa de manera clara que el problema es Maduro. El problema es, desde que llegó Maduro en el 2014, es que en Venezuela pasan cosas feas. No, aquí se secuestra, se persigue, se secuestra, se tortura y mata desde el principio. Maduro solamente le está dando continuidad al legado de Chávez. Sí, porque deslindar de esto a Chávez, dice que hay pruebas aportadas por la fiscal rebelde. La criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz, busca de alguna manera salvar su asqueroso pellejo. Solamente eso. Claro, pero ella desde su exilio ha develado que Maduro tiene semanas dedicando sus esfuerzos a frenar la inminente decisión de la Corte Penal Internacional, porque solo Maduro es malo. Lo anterior no cuenta. Su amado Chávez y todos los crímenes que ella cometió para Chávez son banalidades. Es más, el mundo completico los va a callar porque el mundo acompañó a Chávez, pero quiere quitarse el estigma de lo que es Maduro. Quiere quitarle al socialismo el estigma de lo que es Maduro. Y no han entendido que para la revolución Maduro ha sido genial, pues le ha evocado tanto a uno de sus ídolos favoritos, a Stalin, le ha traído tantas sorpresas que la revolución está muy feliz con el funcionamiento de Maduro. Es el socialista perfecto. Entonces, no, ese estigma se lo calan. Pero si mañana Maduro le pasa algo y sube Pepito Pérez, va a ser exactamente igual. Claro, porque no es Maduro, no es Chávez, es todo. Porque es socialismo el problema. Porque el crimen y el socialismo siempre van de la mano. ¿Y qué es lo que vive Venezuela? Socialismo. ¿Y qué es este proceso revolucionario? Socialista. Por eso es que es tan fácil identificar dónde está el problema hoy. Por eso es que es tan fácil encontrar la cantidad de hilos y puntos vinculantes en la situación del fraude de los Estados Unidos. Por eso es tan fácil entender el comportamiento de los medios más allá de la estructura mediática de los Estados Unidos y encontrar las similitudes con lo que piensan exactamente en una misma línea. Un medio europeo, un medio latinoamericano y un medio norteamericano. Porque la revolución es una sola y el problema es ideológico. Sí, escuchar a muchos periodistas hacen como que sean todos de un mismo lugar.
No tiene nada que ver el idioma que hablen o la entonación que tengan. En definitiva es lo mismo. Porque es una línea enviada. Esa es una de las mayores demostraciones de cómo la estructura socialista global funciona bajo aquel aparato que se denominaba un partido estalinista. Una línea completa que sigue y es respetada y es obedecida. Porque el que no la obedece es execrado. Tan sencillo como eso. Padrino López, ministro de Defensa, ¿no? Aseguró este viernes que los derechos políticos de los venezolanos se han respetado en los últimos 20 años. Se han respetado desde los últimos 20 años con la Constitución de 1999. Lo triste no es que él lo diga, lo triste es que se lo crean. No, en realidad nadie lo cree. En realidad ni ellos mismos lo creen. En realidad nadie lo cree. Mira, en realidad todo el mundo es la aceptación de la mentira. En realidad ya ni tiene importancia. Lo dicen con todo el descaro porque sabe que nadie hace la más mínima inflexión sobre eso, porque todo ha sido tan falso, todo es tan ridículo y la realidad pesa tanto, golpea tanto, que no importa las estupideces que digan, porque en realidad no influyen frente ni al día a día del venezolano, ni influyen en lo único que quisiera gran parte del venezolano, en salir de esto. Entonces, como no toca ninguna de las dos cosas que están en el pensar y en la necesidad del venezolano, la revolución sigue avanzando por su cuenta. La revolución puede adoctrinar, la revolución puede cambiarle el nombre a todas las calles y bautizarlas Che Guevara, puede hacer cualquier tipo de cosas y no va a generar el más mínimo inconveniente para la situación del país en general, porque el país está muy ocupado en sobrevivir. El otro país que está recibiendo todavía muchísimo dinero por todo lo que se ha robado y las participaciones en negocios sucios que hay y los distintos chorros que abre el gobierno para poder inyectar más envilecimiento y embrutecimiento a la sociedad, está muy feliz en su burbuja, y el resto del país, el otro poco país que busca con desesperación salir de esta desgracia, sabe que no puede perder el tiempo con esa pendejada. Entonces ellos mientras tanto siguen avanzando. Hay un artículo muy interesante en un sitio que se llama Israel Noticias, donde hace un estudio de la industria petrolera de Venezuela que está en las últimas. Está muy, muy interesante este artículo. Y estaba viendo que PDVSA reanudó la producción de gasolina en la refinería El Palito. Un par de días, hasta que vuelva a fallar, antes de que la vuelvan a dañar. Pues, esperemos que no sea por una explosión, esperemos que el próximo accidente no tenga víctimas. Pero es lo que sucederá, pues no pueden hacer ninguna otra cosa. En cuanto a producción de extracción, nosotros estamos en 1934. La revolución es involución. Entonces, nuestra industria petrolera está absolutamente destruida. Tenemos algún tipo de función en la OPEP porque fuimos fundadores de la misma. Pero en realidad Venezuela ya no es un país petrolero, sino un país que tiene petróleo. Bueno, completamente tiene muchísimo petróleo. Claro, pero no es lo mismo que ser un país petrolero. No lo es, porque nuestra industria está totalmente devastada. Y entonces eso es terrible, sí. ¿Es fatal? No. ¿Brinda oportunidades? Muchísimas. Y es allí lo que siempre hay que entender con respecto al proceso de recuperar a Venezuela. Lo que hay que entender es que en Venezuela está todo, absolutamente todo por hacer. Si lo hacemos bien, es increíble. Eso es lo más importante de todo eso. Y es muy importante eso dentro de esta realidad. Vamos, porque mientras todo eso, la revolución sigue avanzando, ¿no? Recuerdo que hace unas semanas hablábamos sobre la ley antibloqueo y especificamos que era como una ley habilitante con esteroides. Sí. El chavismo, por supuesto, está utilizando la estructura de la ley antibloqueo para lo que especificamos en ese programa: el desmantelamiento democrático y legal de Venezuela. Entonces, Maduro ya está ofreciendo, más allá de lo que ha ofrecido en petróleo, minas, tierras raras, alimentos, está ofreciendo
zonas vírgenes de nuestras costas a turismo chino, a turismo iraní. Todo eso se va a poder hacer. No hay ningún inconveniente porque para eso está la ley antibloqueo que viene a desmantelar de manera democrática y legal el país. Mientras tanto, mientras eso sucede, la oposición está muy ocupada en la consulta, ¿no? Vamos a hacer esta consulta porque eso es lo que importa para intentar conseguir algo más de legitimidad, para poder tener un ratico más de vida a costa de la cantidad de pendejos que creen que ellos han hecho algo alguna vez en todo este tiempo. No han hecho otra cosa que vestir de democracia esta desgracia. Y ahí vamos de nuevo a otro punto. Perdona. Hoy, al razonar otra vez las palabras del canciller iraní con respecto a la muerte de la hegemonía de Occidente, es decir, la muerte de la libertad, es importante que se entienda. Lo que está diciendo el canciller iraní es el fin de la libertad. Cuando usted habla del fin de la hegemonía de Occidente, es el fin de la libertad. Entonces, yo hoy lo coloqué en Twitter y quiero dejarlo aquí también. Yo quiero de nuevo manifestar mi más absoluto desprecio ante todos y cada uno de los que hicieron posible la vestimenta de democracia de esta desgracia. Porque eso es lo que ha ayudado a que Venezuela sea hoy esta cabeza de playa en esta guerra contra Occidente. Guerra que hoy quedó certificado en Venezuela porque es Venezuela pieza fundamental en esa estructura. Y lo ha dicho con palabras muy claras el canciller. No ha usado ningún lenguaje simulado, lo dijo con todas las letras. La era de la hegemonía de Occidente ha terminado. Y con ella la era de la libertad. Eso tiene que comprenderse. ¿La guerra está perdida? No, la guerra no está perdida, por supuesto, igual que el proceso electoral en los Estados Unidos no está definido. El asunto es cómo se logra entender cómo se pelea este tipo de guerra. Se pelea primero entendiendo la verdad. El problema es ideológico y el que lo niegue es parte del enemigo. Tan sencillo como eso. Aprenda a ir sumando esas realidades. Porque hay un punto que es muy importante entender en estos momentos de definiciones. Como hemos venido explicando, la estructura política venezolana ha logrado hacer esto, en mi opinión, en base a puro y asqueroso colaboracionismo. Hay gente que es incapaz de calificarlo como tal y creen que son simplemente idiotas. Si son idiotas, ¿para qué te sirven? Entonces no son más que estorbo. Lo que sucede al no haber comprendido la estructura política, ideológica del proceso revolucionario, al haberlo banalizado y al haberlo negado, es que se construyó a su vez una vía expresa para que el proceso fundamentalista avanzara, el proceso islámico avanzara con cualquier tipo de situaciones. Hoy, esta cabeza de playa en esta guerra que es Venezuela, sigue presa de la estupidez promovida por la estructura política, comunicacional, académica y religiosa en el país. Es vergonzoso, realmente preocupante, y el país aún se niega a despertar. Eso es lo único que hace que se pueda ganar la guerra, el despertar. Ahora estábamos hablando hace un ratito de la crisis del petróleo. Ahora, Estados Unidos le aseguró a la empresa italiana Eni que los esfuerzos para evitar el derrame en el buque Navarima no entraría en conflicto con las sanciones. Obvio, nadie quiere que se vuelva a repetir lo del Exxon Valdez. Entonces, quizá eso pueda ayudar a poder evitar el derrame de petróleo del Navarima.
Sí, lo único que falta allí, como habíamos dicho, es la invitación por parte de PDVSA a realizar la operación. PDVSA no la realiza porque está buscando la manera de poder quedarse Venezuela con el crédito de haber encontrado la solución al problema. Entonces, la realidad es que si Eni no atiende el problema a través de su contratista, a través de su diseño, el riesgo al derrame es muy alto. Mientras tanto, Venezuela, el gobierno chavista, va a buscar la mil y una forma de decir que el problema no era tal, se solucionó mágicamente gracias a nuestra capacidad. Ya encontrarán alguna manera de disfrazar la acción que tome Eni para que se pueda subsanar ese problema. Y ojalá se tome pronto antes de que ocurra algo grave, algo más grave todavía aún con ese buque. Es que aunque ellos digan que no es tanto el problema, si llega a derramarse ese petróleo, va a ser un desastre ecológico brutal. Sí, va a ser un desastre ecológico enorme. Y es parte de la constante responsabilidad de lo que el chavismo hace. Ellos sacan sus cuentas muy sencillas. El desastre ecológico nos conviene. Oye, sí, mira, este terreno se pone más barato. Hasta así piensa. Entonces, es muy posible que hasta eso esté en sus cuentas. Lo cierto, en mi opinión, es que creo que lo que van a buscar es eso, hacer algún tipo de fechada donde queden ellos como los héroes de la situación que ellos mismos provocaron. Mira, el daño que hace la revolución nunca se puede medir en un solo sentido. La revolución va atacando tantos y tantos puntos, destruye infraestructura, genera problemas de salud, genera deserción, estimula la delincuencia para estimular el éxodo, acaba con el sistema educativo, adoctrina. La revolución ataca por distintas partes. Es un pulpo atacando. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta también para poder entender cómo han sido funcionales las estructuras fraudulentas en los efectos electorales y puede ayudar a entender también lo que está sucediendo en los Estados Unidos. El fraude como tal es un pulpo, son muchísimos tentáculos, son cualquier cantidad de operaciones distintas para que no se logre comprender de un lugar al otro qué es lo que está sucediendo o dónde está la línea de comunicación del mismo. Siempre hay que entender este tipo de cosas, tanto los procesos revolucionarios como los fraudes electorales, como eso, un pulpo de múltiples tentáculos que van tomando distintas partes para poder generar el efecto que al final busca la revolución, que no es otro que el poder avanzar en la conquista de poder. ¿Para qué? Para destruir y esclavizar. Un tanquero de PDVSA se incendió en Cuba al descargar combustible y lo están reparando en Cuba. ¿Cuba también repara buques petroleros? Hace todo, ¿vale? Hace todo, y te puedo asegurar que quizás hasta con mejor capacidad de lo que quedó en Venezuela hoy en esas artes. Porque lo que no se robaron de aquí todavía lo tienen de la herencia soviética y ellos sabían más o menos hacer sus cosas. Noel, una pregunta que hace mucho que te quiero hacer. ¿Cómo es vivir en Venezuela hoy? Mira, lo que pasa es que en realidad hay varias Venezuelas. Hay varias Venezuelas dentro de esta realidad. Está la Venezuela de la opulencia, existe. Es impresionante cómo está. Avergüenza. Es realmente impresionante porque, mira, es vergonzoso, o sea, exacto, avergüenza. Pues, describírtela es algo ridículo, ¿no? Está la Venezuela de la pobreza crítica. La Venezuela de un nivel de hambre que se vivió reflejado en una noticia hace un par de semanas donde dos hermanos ancianos mueren de desnutrición en un apartamento abandonado. Simplemente murieron de hambre porque no hay ningún tipo de respuesta. Está la Venezuela que sobrevive básicamente a ayudas de amigos y familia en el exterior. Está una Venezuela que ha encontrado la manera en la
dolarización fáctica del país, de lograr sobrevivir dentro de esa estructura económica y trasladar de alguna manera ese movimiento económico a sus empleados y encontrar un espacio para esa situación. Es decir, que salvo la Venezuela de opulencia, toda la demás entra en una sobrevivencia salvaje, pues va haciéndose una sobrevivencia muchísimo más difícil a nivel de que se está más solo, a nivel donde la pobreza es más fuerte. Pero en realidad si sumamos también entonces el hecho de la delincuencia estimulada por el régimen, toda la sociedad sobrevive, porque la sociedad opulenta tiene que estar gastando millones en guardaespaldas o millones en secuestros constantes, ¿no? Oye, me vas a volver a secuestrar, sí, bueno, ¿por qué no hacemos de una vez una línea de crédito? Porque eso sucede también en nuestro país. Entonces, ¿cómo se sobrevive en Venezuela? Eso se sobrevive de maneras absurdas y penosas en muchos casos lejos de esa parte de la supervivencia, ¿no? Por eso hablamos de la epidemia de suicidios, cómo está la epidemia de suicidios más allá de la depresión, más allá de a dónde te empuja psicológicamente la situación, es el suicida por proteger a la familia. Eso es algo muy importante que la gente lo tome en cuenta porque existe, y entonces hay que mirarnos dentro de la familia lo que está sucediendo y estar muy muy pendientes porque es una realidad. Dentro de este asunto de ese sobrevivir económico, ahorita, en estos días Maduro ha hecho una serie de decretos de bonos de guerra, de aguinaldos, y millones y millones y millones de bolívares. La gente va a poder tener hasta $5 de beneficios. Eso es lo que está viviendo Venezuela. Wow. Bueno, por eso ahora con la reanudación de los vuelos, Estados Unidos está exhortando a los ciudadanos a abandonar Venezuela tan pronto como sea posible. Ya no hay posibilidades de ir a Colombia porque la frontera con Colombia, la terrestre, está cerrada, ¿no? Sí, no, está cerrada y casi que es un acto de crueldad mantenerla cerrada, ¿no? La semana pasada que se tenga noticia, fallecieron 8 venezolanos intentando cruzar una de las trochas del río Táchira. Hubo una subida del río y el caudal se llevó por el medio a 8 caminantes, 8 personas que huían de la realidad de lo que se sufre en el país. Qué terrible eso, por favor. Por eso es que aquí se cuentan los muertos así. 8 muertos se los llevó el río, gente muere de inanición, de hambre, de desnutrición en los apartamentos, niños mueren por falta de medicina en los hospitales, enfermos con cáncer mueren por falta de tratamiento, enfermos de riñones que necesitan sus diálisis mueren en sus casas porque se les hace imposible el transporte para poder llegar a hacerse una diálisis. No, es realmente incomprensible porque por más mal que se esté en otros países, todo el mundo puede salir, tomarse un transporte público, no un taxi, pero un tren, lo que sea, y llegar a cualquier parte. Y en Venezuela ni siquiera eso se puede. No, porque todo lo que hizo Chávez y todo lo que ha hecho el chavismo es en pro de la destrucción de Venezuela y del venezolano. Acabar con todo. Eso es devastación pura. Y ahora 20.000 trabajadores de PDVSA han quedado sin trabajo. No se podía esperar otra cosa. Venezuela, PDVSA, cuando era una de las empresas más poderosas del mundo, funcionaba en general con 20.000 trabajadores. Chávez la llevó a una nómina de 100.000 trabajadores y acabó con la producción. Entonces, por supuesto, ¿qué vas a hacer? Tienes que empezar a despedir gente de una empresa que no produce. Sí. Noel, la hora se nos ha volado. Te convocamos para el próximo domingo porque esta hora siempre sigue siendo el espacio para que Venezuela haga oír su voz, pero la voz que no está en primera plana, la voz que a veces quizá moleste por decir tantas verdades y directamente, pero mientras estemos va a estar esta hora
hasta que Venezuela sea libre. Amén. Amén. Gracias, Noel. Gracias y que viva Venezuela.